Si estás sufriendo por algo o por alguien, hoy vas a descubrir cómo liberarte del sufrimiento causado por los demás y tomar el control total de tus emociones. Aprenderás cómo dejar de ser víctima del dolor ajeno y cómo transformar ese sufrimiento en una fortaleza interna. A través de las enseñanzas de los grandes estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, te mostraré cómo aplicar su sabiduría ancestral para alcanzar una vida plena y libre de cargas emocionales innecesarias. Aquí aprenderás a soltar el apego emocional, a manejar tus pensamientos con dignidad y a convertirte en una fortaleza imparable ante la adversidad. Quédate y descubre cómo reclamar tu poder interior y vivir sin ser arrastrado por lo que otros hacen o dicen. Antes de comenzar este video, te invito a ser valiente. Escribe en los comentarios qué es lo que más te hace sufrir y lo que deseas que mejore en tu vida. Este simple acto de poner en palabras lo que te pesa es un acto de valentía. Al hacerlo, estarás tomando control de lo que te está frenando y empezarás a sacar ese dolor de tu vida. No subestimes el poder de expresar lo que te duele. Al escribirlo, lo estarás liberando y te aseguro que este será el primer paso hacia tu transformación. Te prometo que, si lo haces, empezarás a ver el cambio dentro de ti. Este es tu momento para dejar ir lo que te lastima y dar el primer paso hacia la mejor versión de ti mismo. Deja de cargar con el sufrimiento ajeno. Esta es la clave para liberarte del dolor que otros te causan. Presta atención a lo siguiente. Tal vez en este momento te encuentras atrapado en un torbellino de emociones, preguntándote por qué alguien te hirió, por qué no valoraron lo que ofreciste o por qué sigues atrapado en el sufrimiento por alguien que ni siquiera piensa en ti. Pero aquí hay una verdad difícil de aceptar, una que pocos se atreven a reconocer. El dolor que sientes no viene de esa persona, sino de ti mismo. Lo más liberador es que tú tienes el poder para eliminarlo. Los grandes pensadores estoicos, como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, nos dejaron valiosas lecciones que, si las aplicas, te protegerán de este sufrimiento destructivo. No se trata de volverse frío o indiferente, sino de reconocer tu fuerza interna y entender que nadie puede hacerte daño sin tu permiso. Epicteto lo expresó de forma clara. No son los hechos los que nos alteran, sino la forma en que los interpretamos. Reflexiona sobre estas palabras. No es la pérdida, el rechazo o la traición lo que te lastima, sino cómo los percibes y procesas. A lo largo de este mensaje, te compartiré las enseñanzas más poderosas de los estoicos para que nunca más seas víctima del sufrimiento provocado por otros. Aprenderás a soltar el apego emocional, a controlar tus pensamientos, a vivir con dignidad y a convertirte en una fortaleza inquebrantable frente a la adversidad. Marco Aurelio nos dejó esta sabia enseñanza. Elige no dejarte dañar y no lo serás. Al final de este encuentro, entenderás profundamente su significado. Antes de seguir, permíteme hacerte una pregunta importante. ¿Estás realmente dispuesto a dejar el sufrimiento atrás de una vez por todas? Si tu respuesta es un rotundo sí, quédate, porque lo que vas a descubrir cambiará tu vida para siempre. Vamos a empezar. La angustia emocional no surge de lo que otros hacen, sino de cómo interpretamos sus acciones. Epicteto lo expresó claramente. No nos afecta lo que sucede, sino cómo lo vemos. Esto quiere decir que el verdadero control sobre nuestras emociones está en nosotros mismos, no en lo que los demás hacen. Si hoy te duele la indiferencia, el rechazo o la falta de reciprocidad, no es la acción en sí lo que te atormenta, sino la historia que te cuentas sobre ella. Los estoicos
nos dejaron un concepto clave para liberarnos del sufrimiento: la dicotomía del control. Epicteto lo resumió así: hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. Nuestros pensamientos, acciones y percepciones están bajo nuestro control, pero las actitudes y emociones de los demás están fuera de nuestro alcance. Comprender esta verdad no solo te libera de expectativas poco realistas, sino que te permitirá vivir con una paz interior que nada podrá quebrantar. Cada vez que te sientas afectado por la actitud de alguien, pregúntate: ¿depende de mí cambiarlo? Si la respuesta es no, entonces también depende de ti decidir no sufrir por ello. Marco Aurelio, en sus meditaciones, compartió una verdad profunda: si algo externo te aflige, el dolor no proviene de la cosa en sí, sino de cómo la valoras. Y tú tienes el poder de cambiar esa percepción en cualquier momento. Lo que realmente nos hiere no es el evento en sí, sino la forma en que lo interpretamos. Si alguien se aleja de tu vida, puedes verlo como una tragedia o como una oportunidad para crecer. El sufrimiento llega cuando nos aferramos a una historia de pérdida, en vez de aceptar la realidad tal como es. Séneca nos advierte sobre el peligro del apego excesivo. No hay mayor causa de sufrimiento que la dependencia emocional. Cuando depositamos nuestra felicidad en otra persona, nos volvemos prisioneros de sus decisiones. Si esa persona cambia de rumbo, nos sentimos perdidos porque hemos delegado nuestra paz en algo externo. La verdad es que nunca necesitamos a nadie para sentirnos completos. La autosuficiencia emocional es la clave para alcanzar la verdadera libertad. Los estoicos practicaban la premeditatio malorum, la anticipación de posibles adversidades. Marco Aurelio aconsejaba: comienza cada día diciéndote a ti mismo que hoy te encontrarás con intromisiones, ingratitud, insolencia, deslealtad, malicia y egoísmo. En lugar de quedarnos sorprendidos o devastados por el comportamiento inesperado de los demás, podemos prepararnos mentalmente para aceptar que la imperfección es parte de la naturaleza humana. Si te aferras a la expectativa de que todos te traten con justicia, inevitablemente sentirás decepción. Sin embargo, si aprendes a aceptar que el mundo es como es, en lugar de como te gustaría que fuera, podrás liberarte de ese peso. Uno de los pilares clave del pensamiento estoico es aceptar la impermanencia. Epicteto lo expresó de manera clara: no digas que has perdido algo, sino que lo has dejado ir. Las personas llegan a nuestras vidas en diferentes momentos. Algunas permanecen años, otras solo meses o incluso días. Creer que deben quedarse para siempre solo alimenta nuestro sufrimiento. Al reconocer que cada relación tiene su tiempo y es parte del flujo natural de la vida, dejamos de resistirnos a lo que no podemos cambiar y aprendemos a aceptar lo que viene. Séneca nos ofrece un consejo invaluable: la verdadera sabiduría radica en la autosuficiencia. Esto no significa vivir en soledad ni rechazar las relaciones, sino encontrar nuestra paz interior sin depender de otros. No podemos controlar cómo los demás nos tratan, pero sí tenemos el poder de elegir cómo responder. Si alguien no te valora, la reacción estoica no es sufrir ni rogar, sino aceptar la situación con dignidad y seguir adelante. El verdadero poder está en la elección de tu respuesta. ¿Vas a seguir dejando que las acciones de los demás afecten tu felicidad? ¿O tomarás el control de tu mente y decidirás que nadie tiene dominio sobre tu paz? Marco Aurelio lo expresó de forma tajante: elige no ser dañado y no lo serás. La decisión de continuar sufriendo o liberarte está en tus manos. El sufrimiento solo persiste cuando lo alimentamos. La verdadera fortaleza no reside en resistir el dolor, sino en la habilidad de liberarse de él. Y para hacerlo,
La clave no está en cambiar a los demás, sino en transformarte a ti mismo. Epicteto lo dejó claro. Si deseas ser invulnerable, no dependas de nadie. Esto no significa vivir de manera aislada, sino entender que tu bienestar no debe depender de las acciones de los demás. Si te sientes traicionado, ignorado o rechazado hoy, es porque has permitido que alguien más afecte tu paz interna. Pero, ¿y si decidieras recuperar ese poder? El error más grande que cometemos es creer que la felicidad depende de otra persona. Pensamos que necesitamos que alguien nos elija, nos valore o nos haga sentir importantes. El problema de esta mentalidad es que nos coloca en una posición de mendigos emocionales. Marco Aurelio también escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser un buen hombre. En lugar de esperar ansiosamente que los demás te traten bien, empieza por tratarte bien a ti mismo. En lugar de esperar a que alguien más te elija, conviértete en una persona tan fuerte que no necesite ser elegida para sentirse completa. ¿Por qué sigues sufriendo por alguien? Tal vez porque crees que has perdido algo valioso. Pero el estoicismo nos revela una verdad dura. En realidad, no has perdido nada, porque nada te pertenecía desde el principio. Epicteto lo expresó de manera impactante. Cuando beses a tu hijo o esposa, recuerda que estás besando a un ser humano, porque si llegan a partir, no te perturbará. Aunque suene difícil, es la realidad. Todo en la vida es prestado: las relaciones, el amor, la compañía. Si dejas de ver a las personas como una posesión, nunca más sentirás que has perdido algo. El sufrimiento por alguien más es solo el resultado de un apego mal manejado. Pensamos que alguien nos completa, pero en realidad nadie puede llenar el vacío que nosotros mismos hemos creado. Séneca decía: si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento es favorable. Si no tienes claridad sobre quién eres y qué deseas, vivirás a la deriva, esperando que alguien más defina tu valor. Pero tú ya eres suficiente. No necesitas que nadie más te lo confirme. Aquí es donde entra la disciplina estoica: aprender a gobernar tu propio ser. Marco Aurelio nos recuerda: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si te permites caer en la desesperación o tristeza por alguien más, es porque has dejado que tu mente se llene de pensamientos débiles. La solución está en cambiar tu enfoque. En lugar de preguntarte ¿por qué me hicieron esto?, pregúntate ¿qué lección puedo aprender de esta situación? En lugar de pensar ¿cómo puedo hacer que vuelva?, ¿cómo puedo convertirme en alguien que jamás vuelva a sufrir por esto? El problema es que nos han enseñado mal sobre el amor y el apego. Nos han dicho que sufrir por alguien es una prueba de amor, cuando en realidad es una señal de dependencia. Marco Aurelio nos desafía a ver la verdad. Si algo te aflige, es porque has depositado tu bienestar en algo externo. El dolor no proviene de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretamos. ¿Te das cuenta? No es la pérdida en sí lo que te duele, es lo que tú crees que significa esa pérdida. Si cambias la forma en que ves las cosas, cambiarás cómo te sientes al respecto. Ahora dime, ¿cuánto tiempo más vas a permitir que las decisiones de los demás determinen tu felicidad? ¿Cuántas noches más vas a pasar reviviendo conversaciones, pensando en lo que hiciste mal o en lo que pudiste haber cambiado? Deja de hacerlo. La persona que más te ha fallado no es la que se fue, sino tú mismo, cada vez que eliges seguir sufriendo en lugar de avanzar. Séneca nos dejó una frase poderosa: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. ¿Cuántas veces has exagerado un dolor? ¿Cuántas veces pensaste que nunca lo superarías, que nunca volverías a sentir lo mismo?
Y luego, unos meses después, miras atrás y te das cuenta de que no era tan grave, que todo estaba en tu mente. El sufrimiento es una prisión mental y tú eres el único con la llave para salir de ella. Pero hay algo más. Las personas no son tan importantes como solemos pensar. Nos obsesionamos con alguien y creemos que sin esa persona, nuestra vida no tiene sentido. Pero Marco Aurelio nos enfrenta a una verdad dura. Pronto estarás muerto y nadie se acordará de ti, ni de esto ni de aquello. ¿De verdad quieres pasar el tiempo que te queda en esta vida sufriendo por alguien que tal vez ni siquiera piensa en ti? Tu tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo en lamentos. Mira a tu alrededor. El mundo sigue su curso mientras tú te quedas paralizado en el dolor. Otros están creciendo, avanzando y superando. ¿Vas a elegir ser uno de ellos? Séneca nos decía que la vida es como una obra de teatro, donde lo que importa no es cuánto dura, sino cómo se interpreta. No podemos controlar el tiempo que las personas pasan en nuestras vidas, pero sí podemos decidir cómo aprovechar cada instante. Los estoicos no solo eran pensadores, sino guerreros, emperadores y hombres que enfrentaron grandes adversidades con una calma admirable. Si ellos fueron capaces de resistir la adversidad sin rendirse, tú también puedes hacerlo. El sufrimiento no proviene de la partida de alguien, sino de no haber aprendido a estar bien con uno mismo. Una vez que logres esa paz interior, nunca más sufrirás por alguien más. Así que haz algo por ti. Deja de lamentarte. Deja de esperar que otros te den la clave de tu felicidad. Toma las riendas de tu mente. Levántate con dignidad. Mírate al espejo y decide que tu paz será inquebrantable. Recuerda que, al final, nadie puede hacerte sufrir, a menos que tú lo permitas. La transformación comienza en el momento en que decides tomar el control. No se trata de dejar de sentir o de reprimir tus emociones, sino de aprender a vivir sin depender de ellas para tomar decisiones. Se trata de ser una persona que ya no busca validación externa porque sabe quién es y qué vale. Es alguien que, sin importar las circunstancias, sigue adelante, mirando siempre hacia el futuro. Imagina una versión de ti mismo que ya ha superado todo esto. Una versión que ha comprendido que el sufrimiento es solo una creación de su mente y que ha aprendido a manejar sus emociones de manera que no le afectan. Esa versión de ti mismo ya no espera que otros lo elijan, porque ya se eligió a sí mismo. Y esa persona está esperando por ti. ¿Qué te detiene de llegar a ser esa persona ahora mismo? Cada vez que sientas que el dolor te invade, recuérdalo, eres más fuerte de lo que crees. No estás aquí para seguir sufriendo por aquellos que no supieron valorarte. Estás aquí para descubrir tu verdadero poder, y la única forma de hacerlo es levantándote una y otra vez hasta que la vida entienda que no puede derribarte. Hoy puede ser el día en que todo cambie. Hoy puedes decidir dejar de ser una víctima de tus emociones y empezar a ser el dueño absoluto de tu destino. Pero la decisión, como siempre, es tuya. Puedes seguir lamentándote o puedes tomar el control de tu vida. Tienes la opción de quedarte atrapado en el sufrimiento o usar ese dolor como una fuente de energía para fortalecerte. Déjame ser claro, tú no eres lo que te hicieron. Tú eres lo que decides hacer con lo que te sucedió. Hoy tienes la oportunidad de decidir, seguir siendo prisionero de tu dolor o liberarte de él para siempre. ¿Qué escogerás? Si eliges la libertad, entonces levántate, respira profundo y con firmeza enfrenta lo que venga. Hazle saber al mundo que no importa lo que ocurra, no importa quién se aleje, ni cuántas veces la vida intente derribarte, siempre te levantarás. Este no es el final de tu historia, no es el momento
en el que te rindes, ni dejas que la tristeza te consuma, ni permites que el dolor defina quién eres. Este es el momento en el que te levantas, es el momento en que transformas todo ese sufrimiento, ese rechazo, esa decepción, y lo conviertes en fuerza, un fuego que te hará más fuerte, más sabio, más invulnerable. No hay mayor poder que el de alguien que ha aprendido a dominarse a sí mismo. No importa cuántas veces te hayan herido, ignorado, traicionado o menospreciado. Lo que realmente importa es lo que vas a hacer con todo eso. Y lo que vas a hacer es transformarlo. Vas a convertir el dolor en fortaleza, la tristeza en determinación y la pérdida en crecimiento. Dentro de ti hay una fuerza que nunca ha sido vencida, y la evidencia de ello está en que sigues aquí. A pesar de todo lo que has enfrentado, sigues respirando, sigues luchando, sigues buscando respuestas. Eso es señal de que todavía tienes el poder de cambiar tu destino, de que aún tienes la oportunidad de escribir una historia de superación que nadie olvidará. No eres débil, nunca lo has sido. Solo has caído en la trampa de pensar que necesitas a alguien más para ser completo, que sin esa persona, sin su amor, su presencia o su aprobación, tu vida no tiene propósito. Pero la verdad es que siempre has sido suficiente, siempre has tenido todo lo necesario dentro de ti, solo que no lo habías reconocido hasta ahora. Mírate bien, todo lo que has resistido, todo lo que has vivido, todas esas veces que pensaste que no podías más y aquí estás, más fuerte que nunca. Eso no es casualidad, es la prueba de que eres más resistente de lo que imaginas. Eres un guerrero, forjado en la lucha y la adversidad, que ha caído, sí, pero que nunca ha sido derrotado. Ahora es el momento de decidir quién eres. ¿Vas a permitir que otros dicten tu historia o te vas a levantar? ¿Vas a tomar el control y decidir tu propio destino? Los estoicos no eran personas ordinarias, eran emperadores, filósofos, guerreros, pero todos compartían una cualidad: nunca permitieron que el sufrimiento los definiera, y tú tampoco lo harás. Ha llegado el momento de actuar. Es hora de dejar esa cama, de secar tus lágrimas y ponerte de pie con la determinación de alguien que finalmente ha comprendido su verdadero poder. Porque cuando despiertes mañana, no serás la misma persona de hoy. Serás alguien que ha decidido no depender de nadie para ser feliz. Serás libre. Hazte esta promesa: jamás volverás a sufrir por quien no supo valorarte. Jamás volverás a permitir que alguien te robe tu paz. Desde este momento, caminarás con la cabeza en alto, sabiendo que eres suficiente, que tú decides cómo sentirte, que eres el dueño de tu vida. El pasado ya quedó atrás. Lo que perdiste, lo que te hicieron, lo que no salió como esperabas, ya no tiene poder sobre ti. Lo único que importa es lo que harás de ahora en adelante. ¿Vas a quedarte atrapado en lo que te hirió o vas a utilizar cada cicatriz como un paso hacia tu grandeza? La decisión es tuya. Pero si realmente quieres ser libre, si realmente deseas convertirte en alguien imparable, entonces elige levantarte, elige ser fuerte, elige avanzar sin mirar atrás, elige ser quien siempre debiste ser, alguien que no necesita a nadie para ser invencible. La verdadera fortaleza no radica en no sentir dolor, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Si crees que lo que sientes ahora es algo imposible de superar, es porque aún no has decidido dejarlo atrás. Superar el sufrimiento no se trata de borrar lo que ocurrió, sino de aceptarlo sin permitir que te destruya. Tu pasado no te define. Lo que sucedió, lo que perdiste, lo que no salió como esperabas, no tiene el poder de escribir tu futuro. No te aferres a lo que ya terminó. La vida es un constante flujo de cambios. Lo que hoy te hiere,
mañana será solo un recuerdo, y lo que parece insoportable en este momento se volverá insignificante con el tiempo, pero solo si decides liberarte de él. Tu propósito en esta vida no es quedarte atrapado en el sufrimiento, sino crecer, aprender y mejorar. No puedes avanzar si sigues mirando atrás. El verdadero poder radica en tu capacidad para decidir. ¿Te quedarás estancado en la tristeza o aprovecharás este dolor como un peldaño hacia tu mejor versión? El estoicismo no se trata de ser indiferente, sino de dominarte a ti mismo para que tus emociones no tomen el control. Si piensas que otro tiene poder sobre tu felicidad, ya has perdido. Pero si decides que tu paz es solo tuya, entonces ya has ganado. ¿Qué tipo de emociones decides cultivar en tu alma? Si tu mente está llena de tristeza, desesperación y abandono, así será tu realidad. Pero si eliges llenarla de fortaleza, propósito y determinación, te convertirás en alguien invencible. Nada puede dañarte sin tu permiso. Puedes seguir sufriendo por alguien que ya no está, o puedes usar esa ausencia para descubrir la mejor versión de ti mismo. ¿Cuánto más vas a seguir perdiendo? Cada minuto que pasas lamentándote por alguien más, es tiempo que podrías estar usando para construirte, para volverte más sabio, más fuerte, más autosuficiente. Deja de malgastar tu vida por alguien que no valoró tu presencia. La clave de la felicidad está en soltar las expectativas, esperar que alguien regrese, que se dé cuenta de su error o que cambie, solo traerá más dolor. La verdadera libertad y felicidad empiezan con entender un principio fundamental. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Y las acciones de los demás nunca estarán bajo tu control. Si comprendes esto, serás libre, porque entonces dejarás de esperar, de rogar, de obsesionarte con lo que ya no es. Y cuando aprendas a soltar, es cuando realmente empezarás a vivir. El mundo no se detiene por tu sufrimiento. Cada día que pasas lamentándote es un día menos que tienes para vivir. Tu tiempo es limitado y tienes que decidir si lo vas a gastar en dolor o en crecimiento. Si sigues esperando que el dolor se disipe por sí solo, seguirás esperando toda tu vida. El dolor no se va, se transforma, pero solo cuando decides enfrentarlo. Hoy es el día en que tomas la decisión de mirarlo de frente y decirle: ya no me controlas. No eres débil, solo eres alguien que aún no ha descubierto su verdadero poder. Te prometo que cuando lo hagas, nunca más sufrirás por alguien más. Eres suficiente tal como eres. Nunca has necesitado a nadie para sentirte completo. La creencia de que necesitas a otro para sentirte amado es una mentira que has creído demasiado tiempo. Hoy es el día en que rompes esa creencia. Tienes una vida por delante, una historia que aún no has escrito. Y en esa historia ya no habrá espacio para sufrimiento innecesario, solo para fuerza, propósito y grandeza. Levántate, respira profundamente y camina con la certeza de que nadie puede derribarte sin tu consentimiento. Hoy decides no volver a caer. El mundo está esperando que te conviertas en la persona que siempre debiste ser. No lo hagas esperar más. Con esto en mente, te invito a quedarte muy atento, porque lo que escucharás a continuación te sorprenderá. Esta historia nos la comparte un suscriptor al que le mandamos ánimos desde aquí. Hola, quiero contarte algo. Hace unos meses terminé con mi pareja y fue un golpe duro. Durante un tiempo no supe cómo seguir. Me sentía perdido y pensaba que no lo iba a superar. Pero con el tiempo me di cuenta de que el dolor no iba a ser eterno. Y lo que más me estaba afectando era no saber cómo seguir adelante. Empecé a darme cuenta de que no podía seguir esperando que las cosas cambiaran o que ella volviera. Lo que decidí fue usar ese dolor
para mejorar como persona, para reconstruir mi vida y darme cuenta de que yo soy suficiente sin importar lo que pase. Un tiempo me sentí como que la ruptura era mi culpa por no ser suficiente. Pero entendí, gracias a uno de tus videos, que no está en mi mano las decisiones de los demás y que si alguien no me ha valorado, lo mejor es que no esté más en mi vida. Te escribo esto por si hay alguien como yo y puedo ayudar. La historia de esta persona nos enseña que a menudo nos aferramos al sufrimiento, creyendo que una pérdida nos define, que el dolor nos marca para siempre. Pero, como nos enseñan los estoicos, la clave no está en evitar el sufrimiento, sino en cómo elegimos enfrentarlo. La vida, por naturaleza, nos pondrá a prueba, ya sea a través de relaciones, pérdidas o decepciones. Pero nuestra verdadera fortaleza no viene de lo que nos sucede, sino de cómo respondemos a ello. El estoicismo nos invita a entender que las circunstancias externas están fuera de nuestro control, pero nuestras reacciones no lo están. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo respondes lo que importa. El sufrimiento, por más doloroso que sea, solo tiene el poder que le damos. Podemos ver la adversidad como una carga interminable o, por el contrario, como una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer nuestra mente. Hoy, al igual que cada día, es una oportunidad para liberarnos del sufrimiento innecesario, para soltar lo que no podemos cambiar y tomar control de nuestras emociones. La paz no se encuentra en un mundo sin dolor, sino en nuestra capacidad para permanecer firmes y avanzar, sin importar lo que la vida nos traiga. Recuerda, el dolor no es lo que te define, sino cómo eliges enfrentarlo. Cada vez que caes, tienes la oportunidad de levantarte más fuerte, más sabio y más consciente de tu verdadero poder. No dejes que las circunstancias externas determinen tu paz interior. Tú eres quien decide qué hacer con cada golpe de la vida.